canción salió cuando yo tenía 10 años. Es mi canción favorita del disco, desde el momento que la escuché. Y al día de hoy todavía sigo encontrando cosas que no me... Tipo, cada semana que la escucho es como que encuentro algo nuevo. Y cuando estábamos pensando en hacer el video, me puse a escuchar y a escribir todos los detalles que iba encontrando. Y me resultaba re loco lo mucho que acompaña la música a lo que quiere decir la letra. A ver, siento que es algo que no sé si debería ser así, obviamente siempre cada músico termina haciendo lo que le parece mejor para la canción, pero al menos a mí cuando encuentro detalles así, digo como, ¡fuah! Tipo, no lo puedo creer. Y algo que pasa en esta estrofa es ese sonido de marcha, ¿no? Ese sonido de marcha que es constante durante... No sé si llamarlo primera estrofa porque va cambiando, no tiene como un coro que lo separe tampoco. Exacto. Me hacía acordar que pasa Sunday Bloody Sunday de YouTube, ¿viste? Sí, sí. Arranca con un sonido de marcha, y bueno, Bono justamente escribió esa canción en un momento de Irlanda donde está todo bastante pesado, ¿no? Entonces, para él, en ese momento era necesario marchar, por ejemplo, y termina escribiendo esa canción, que empieza y termina con un sonido de marcha. No termina con el coro, es como, es de verdad lo que él quería decir en ese momento. Y en esta canción pasa distinto también. El sonido de marcha dura este momento y termina resolviendo en otro lado. Y son detalles que me hacen ver que no fue como que dejaron algo al azar, como decían la canción. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, en un principio, el inicio de la canción tiene un diálogo entre el primer versículo del Génesis y el segundo, ¿no? Sí. Es esa cuestión de que Dios es un Dios de orden, todo lo que ocurre en Él está ordenado, funciona en una expresión de vida orgánica, en un perfecto orden, y en una perfecta paz y en un perfecto reposo. De repente aparece el pecado y todo se desordena, ¿no? Entonces empieza con una expresión de desorden, ¿no? De sonidos que vienen y que aparecen y de repente cobra una melodía que abre, ¿no? Sí, sí, sí. Que abre, ¿no? Y cuando aparece la marcha, aparece la imagen del ejército, ¿no? Todas estas figuras que le fueron reveladas al apóstol Pablo acerca del soldado de Jesucristo, ¿no? Y las características, ¿no? Que nos vemos como corredores, que nos vemos como, ¿no es cierto? Bueno, todas figuras que representan la expresión de una vida orgánica, pero en todas estas figuras hay una característica propia de la vida que porta este ejército, ¿no? Esta edificación. Cuando habla de que el mundo está, que el clamor parte de ese dolor, digamos, que produjo el pecado, ¿no? Pero hay un ejército que clama, ¿no? Que pone en marcha la palabra, su clamor, pero no habla de cualquier pueblo, habla de un pueblo invisible, o sea, que se ve la vida del Hijo, ¿no? Que se ve esa conexión con la melodía del Hijo, ¿no? Cruzará el valle de sus enamorados, de aquellos que anhelan su venida, ¿no? Es como nosotros entramos en una especie de víspera, ¿no? De que esto que está a punto de acontecer en la vida de los hijos de Dios, ¿no? Entendiendo que Dios habita un solo día, que Dios conoce una sola palabra, ¿no? Porque todo lo puso en su Hijo, que es la palabra, ¿no? Bueno, y ahí se van desarrollando esto que vos decías, precisamente en un principio yo visualicé la canción
Es una canción que para mí tiene un peso emocional por el hecho de que yo sabía que Invisibles era una bisagra para Kiosko. Sí, Sabíamos que Kiosko ya no iba a seguir en la forma en que lo era, ¿no? No sabíamos si Kiosko se iba a terminar, pero sabíamos que se cerraba un ciclo. claro. Entonces, o sea, quise teatralizar, digamos, un desarrollo. Entonces me decían, pero 7 melodías diferentes, sin un estribillo. Y yo decía, va a funcionar. Totalmente. No, pero va a parecer que estamos pegando pedacitos de canciones y yo ya la tenía sonando en mi cabeza y yo decía, va a funcionar, ¿no? O Así sea, que fue tipo un 100% confíen en que va a salir bien. confía en que va a sí, sí, esa fue mi expresión. Quédate tranquilo. Porque, claro, sí, no, capaz siento que es muy difícil agarrar a un músico, ¿no? Que sabe de música y traerle una idea así, decirle, bueno, no hay coro ahora, y que se amiguen con la idea rápido, al menos. Siento que por ahí lleva más tiempo. Vos sabés que a mí me ha pasado en todos los aspectos el hecho de que, por ejemplo, cuando estudié arquitectura, Mm, los que mejor funcionaban a la hora de no tener una estructura que los condicione eran los que no venían de la parte técnica, digamos, claro, ¿no? Porque el conocimiento previo que tenían no los condicionaba. totalmente. Entonces, yo digo, me encantaría ser un músico virtuoso, no lo soy, pero creo que justamente una de lo que a mí me ha permitido, digamos, sumergirme en el caos y encontrar las conexiones entre las ideas, eh, las expresiones prosaicas, la poesía, y de cómo las palabras encuentran belleza en una melodía, digamos, que surgen de no sé de dónde, Mm, ¿no? Este, están en algún lado las melodías, sí, ¿no? sí, sí, sí. Es inevitable entender que siendo Dios el creador de todas las cosas, eh, por supuesto es quien expresan todas las melodías que jamás hayan podido existir, pero provienen de algún lugar, ¿no? Y, y para mí, o sea, es muy sencillo hacer canciones, pero hacer una buena canción es un milagro. Sí, totalmente, totalmente. Entonces hay veces que puede ocurrir o no el milagro, ¿no? Nadie puede decir, bueno, voy a hacer buenas canciones. Claro, Eso está fuera de nuestra jurisdicción, ¿no? sí, De repente ocurre y a uno no le queda más que celebrarlo como un milagro, ¿no? totalmente. Entonces, por ahí para un músico que tiene mucho conocimiento y tiene, o sea, para la producción es insustituible, pero para la creación de la canción tal vez le resulte Obvio, más complicado. ¿Sí? obvio. Aparte, no sé, viendo la historia, ¿no? Si hablo mucho de YouTube, es que me gusta mucho YouTube. No tengo mucho que decir sobre eso. Pero, por ejemplo, a Bono básicamente lo mataban al principio porque no era un cantante bueno, digamos. Este, entre ellos, la gracia era más que nada que era cara dura y se podía subir al escenario y podía dar un buen show. Pero después lo técnico lo fue aprendiendo a lo largo de los años. Así es, Como la mayoría de las bandas exacto. exitosas Yo al final. sigo creyendo que el rock es un arte áspero. Ujú, No es un arte refinado, un estilo refinado. claro. Es áspero y creo que justamente es lo que define su atractivo, ¿no? Por eso yo no creo que el cantante rock tenga que ser exclusivamente un virtuoso en el canto. Para mí tiene que ser alguien que tenga el don de la comunicación, ¿no? Que pueda expresar aquello que está teatralizando, Claro, que está llevando a un plano. sí, Es un comunicador, ¿no? Es muy distinto que pasa con la mayoría de los otros estilos, ¿no? sí, Pero
sí, sí, totalmente. Pero, no sé, me parece que incluso en los conciertos es casi como en el fútbol, se necesita transpirar la camiseta, ¿no es cierto? Hacerse cargo. Hacer cargo de esa Sí. situación, de ese mensaje que vos estás dando, de poner la vida, el alma, el Mm, espíritu en eso y que se entienda lo que se está queriendo totalmente. comunicar. Totalmente. Yo cuando ibas a decirlo, casi te interrumpo y digo eh, que tiene que ser creativo, ¿viste? Un cantante, por ejemplo. Pero que sí, es importante, pero al final tenés razón que lo más importante es un comunicador. Tiene que comunicar. O sea, si vos te preguntás, ¿cómo se estudia? No, no se puede estudiar eso. Totalmente. Eso hay veces que se tiene y hay veces que no se tiene, ¿no? Por ahí un cantante es completamente virtuoso, no comunica. Y hay Sí. otros que por ahí no lo son. Sí, pueden haber cantantes de... Pasa mucho en la música pop, capaz, tienen que subir y hacer un show. ¿Cuánto podés diseccionar capaz el mensaje que quieren transmitir a través de eso, ¿no? Tal O cual. sea, capaz no hay mucho después de eso. Eh, qué sé yo, la gente sigue pagando entradas para ver Sí, un sí, show de en Ricky. definitiva, bueno, estamos hablando de algo que no define el éxito, Totalmente, sino que define un logro artístico, ¿no? sí, Eh, para definir un éxito, tenés que decir qué es un éxito. Bueno, por ejemplo, un éxito comercial es diferente a lo que estamos hablando ahora, ¿no? sí, Si hablamos de un hecho comercial, hay millones, miles de éxitos que no necesariamente lo que están entregando es un hecho artístico, ¿no? obvio, Entonces, a veces van de la mano y a veces no. totalmente. Siendo con el tema de la canción, eh, musicalmente, y esto es algo que empecé a escribir lo que, tipo las ideas estas sobre la canción em, después después del evento de la corriente que se hizo acá. Ujú. Y algo que me había quedado resonando mucho fue justo se subió un reel ayer creo, de lo que habías compartido, y el Mm, momento que yo dije, esto de acá es importante, que hablabas de la gente cautiva, mm, de que, de que básicamente no te podés quedar sentado a esperar que te digan qué hacer. Y yo cuando escuchaba la canción sentía eso, porque justamente no, o sea, otra vez, no tiene estribillo, tiene 7 melodías. Y o sea, mismo musicalmente, sacando de lado la letra totalmente, es una canción que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y no tiene tiempo para detenerse, exacto. básicamente. Nada, eso también me llamó la atención. Sí, fíjate que lo que planteas es algo que es un concepto sí que recorre, Mm, digamos, esto de que la verdad te hace responsable, de que la vida tiene un conocimiento y que produce el hacer, que se expresa, ¿no? O sea que es como que vos tengas las piernas sanas, ¿entendés? Y quieras muletas. Y decís, ¿para qué quisieras una muleta si tenés las piernas sanas? O sea, ¿por qué si yo puedo comer solo, todo mi cuerpo está bien, mis manos están bien, yo necesitaría que alguien me dé de comer en la boca? mm, Entonces, si el Espíritu Santo garantiza que esa vida que nos fue impartida sea conocida y le podamos disfrutar, porque yo me voy a tener a un programa de actividades cuando la vida se expresa por sí misma y la garantía es que Dios es quien la produce, claro, ¿no? sí, Entonces, esta canción está hablando precisamente de esto, los invisibles van sin regresar, ¿no? Y están respondiendo a un llamado que, que fue consumado desde antes de la creación de todas las cosas, ¿no? Y dice, están listos para el viaje, o sea, esto de que el espíritu no te permite estar ocioso, de que vos tenés la valija siempre preparada para ir a sí, donde Dios quiere, listos para el viaje, todo el tiempo, ¿no?
¿Por qué? Bueno, porque hay una vida que se está expresando, porque ya la hemos visto. Porque la resurrección de Cristo es una llegada, ya venció, ¿no es cierto? Entonces, no estamos buscando sueños, estamos queriendo conocer la verdad, estamos abrazando la verdad, queriendo permanecer en ella. Los sueños son de la vida pasada, digamos, ¿no? Sí. Ahora ya le vimos. Ya hablando del tema de componer la canción entera, capaz es algo más técnico, capaz. Pero, ¿cuánto tardaron? O sea, no sé si primero agarraste la acústica y dijiste, bueno, sí, eso está bueno. Después, no sé si primero haces la música, si después le agregas la letra, no sé qué sale primero. Aparte teniendo en cuenta que las letras siempre comunican un mensaje tipo clarísimo, clarísimo. ¿Cuánto tiempo llevó? Bueno, cada disco tuvo un proceso diferente, pero sobre la base de una misma metodología, ¿no? Sí. En el sentido de que yo nunca me siento a ver qué voy a escribir, sino que Dios ya me dio lo que voy a comunicar. No está escrito, lo tengo en bosquejos, sí. Es todo lo que Dios me habló. Entonces yo agarro los conceptos que Dios me habló, visualizo que todo esté en orden, sí. Que recorra todo el concepto del disco, ¿no es cierto?, lo que quiero comunicar, lo divido en 12 o 13 capítulos que van a ser las canciones, y en base a lo que va a decir esa canción, yo teatralizo el tema, sin tener la letra, pero ya sé de lo que va a hablar. Entonces, Invisibles, como yo sabía que iba a funcionar de esa manera, y yo ya la tenía sonando en mi cabeza, iba encontrando las melodías, ¿no? Y tal vez fue la que más tardé en sí. Cerrar, básicamente porque iba pasando de habitaciones, digamos, ¿no? De estaciones, ¿no? Iba pasando de una y otra hasta que encontré las melodías finales, que me acuerdo que también estaban todas repartidas, y particularmente, viste que para el compositor, cuando se pone a recordar, se acuerda del momento en que la melodía apareció. No sé si te pasa algo para un sí. Pero yo me acuerdo en el momento en que ocurrieron las melodías, porque son como que lo estaba esperando. Sí, totalmente. ¿No? Como te esperé, ¿viste? Y bueno, viniste, ¿no? Sí. Y era exactamente lo que estaba esperando, ¿no? Y cómo eso se entrelaza, cobra una hermandad, ¿no? Y se convierte en una sola cosa, digamos, ¿no? Después me acuerdo uno de los chicos me dijo, o sea, que cada melodía no cuente algo diferente, sino que esté todo entrelazado. No, le digo, por supuesto, por supuesto. Sí. No, pero el temor de que haya melodías tan diferentes, claro, estaba justamente en eso, ¿no? Que no parezca una descuartizada, ¿no? Pero si vos analizás, yo no sé si exactamente podría definir previo a la idea el caos, ¿no? Pero es como un gran rompecabezas todo desarmado, ¿no? Sí. Que primero tenés la idea y después empezás a juntar cada pieza que no sabes por dónde está hasta que aparece, y cuando aparece la última pieza es como que descansás, sí. ¿No? O sea, se me ha pasado que ponerle me faltaba una palabra en un disco, ponerle. Yo me acuerdo en Universo 4 me faltaba una palabra. Y los chicos me decían, Fabi, está buenísimo. La gente no sabe lo que vos tenés en la cabeza. Poner el corazón y... No se va a dar cuenta la gente, ¿me entendés? Y yo le decía, es que no tengo paz. O sea, adentro mío yo decía, la gente ya sé que no se va a dar cuenta. Pero Dios sí, o sea, sí, porque Dios me está comunicando algo, yo lo quiero comunicar. ¿Cuál es el punto al final? Exacto. Sí. Y me acuerdo que me desperté a las 4 de la mañana y dije,
la encontré. La encontré soñando, ¿entendés? Y fui, la escribí y me volví a dormir. Sí, fue muy loco. Y con Invisible fue, bueno, desde que llegó Mi Dolor fue una canción que es un sueño, o sea, justamente. No de que perdí mi dolor, un sueño por mi dolor. Es que soñé que mi papá venía a decirme algo que venía a aliviar el dolor que me había producido su pérdida, ¿no? Entonces él me habla y yo me despierto con el diálogo completamente fresco. O sea, yo escribo la letra de la canción porque tenía todo el diálogo con mi papá fresco. ¿Viste? En tus sueños, sí. Sí. Wow. O sea no es fácil soñar como... Bueno, Sí, yo soy tu no, papá, una no. canción que la soñé con música y letra. Y me desperté y la grabé, digamos, ¿no? Sí. Pero claro, bueno, no es algo que... por eso cuando uno habla y durante todo este tiempo y entendiendo cuáles eran las temporadas de Dios, y cuando decían, bueno, Kiosco vuelve, pero o sea, una vuelta de Kiosco es vivir música, comer música, respirar música, o sea, es... Claro, te consume No, todo. sí, te absorbe, Sí, ¿no? Porque uno sueña, piensa, habla, respira claro. música, ¿no? Sí, sí. Quisiera decir me imagino, ¿no? Pero no. Medio complicado capaz. La canción tiene muchas melodías. Sí. ¿Te permitías saltearte la que le sigue a la primera, por ejemplo? Bueno, sí, las canciones sufren todas ese tipo ¿cómo decir?, de posibilidades, Sí, ¿no? Uno después empieza a encontrarle la belleza, las proporciones, que no digan más de lo que en realidad tiene que decir. Siempre claro. pensamos que menos es más. Cuanto mayor síntesis tenga y mejor se entienda, siempre es mejor. Eh, entonces uno ahí empieza a armar las piezas, a achurar algunas cosas Sí, y ver si cobra sentido y mayor belleza, ¿no? sí, Este, y después va quedando. Yo creo que también en la sinergia hay que se produce en la banda, ¿no? Sobre todo con Ezequiel, que es la otra pata compositiva, digamos, ¿no? Eh, él, cuando yo le digo a él que está muy bien, él se queda tranquilo. Cuando él me dice a mí que estoy muy bien, yo me quedo tranquilo, digamos, ¿no? Porque estamos viendo lo mismo. Y el aporte musical de cada uno de los integrantes hace que se produzca una sinergia que uno camina sobre terreno firme. O sea, claro. uno dice, va, camina, Sí, esto sí, sí. está bien, ¿no? Porque uno a veces lidia tan fuertemente con, con la idea que a veces puedes perder objetividad, ¿no? Y el que te ve de afuera está fresco, Claro. ¿no? No, Y te dice, yo descarté muchas melodías que las sacamos en discos posteriores. O sea, para mí, no va. Y después las sacamos en discos posteriores, estaban buenísimas. sí. Y yo dije, ¿por qué descarté esto? ¿Viste? Y Sí, es que en el momento estás como con demasiadas cosas, ¿no? sí, Que perdés un poco la objetividad, la síntesis. Este, pero cuando yo me acuerdo, vos para llegar a una melodía que vos decís, esto tiene sustancia, es capaz que estiraste, no sé, 60 ideas, 80 ideas, ¿no? Y ahí, lo que sí para nosotros siempre fue, me acuerdo, por ejemplo, ver trabajar amigos músicos con determinados productores que le decían, tráeme, qué sé yo, 40 canciones y de ahí sacamos 10. Yo me puedo llegar a morir. Yo no. O sea, yo a lo sumo hice 13 canciones y grabamos 12. claro. Pero
¿no es ¿Pero cierto? es por el contenido de las canciones o es No, por que a mí la cantidad de hacer una trabajo? canción con música y letra es como si me pasara un tren por encima. Ok. ¿Me entendés? O Sí, sea, porque yo entiendo que las melodías que están a mitad de camino, no vale la pena. no, ni a riesgo. Claro. Si O no sea, te parece, lo descartás y... sí, sí, no, ok. no. Y hablando justo del tema de los productores, en ningún momento vino un productor y dijo, sí, no, hay que ponerle, hay que ponerle un estribillo, por ejemplo. Yo leí una nota, no sé cómo la encontré, de página 12 del año 2002, Mm, que hicieron un informe larguísimo sobre la música cristiana en ese momento. Y pasaba por un montón de bandas y movimientos que yo hoy no tengo ni idea de qué son ni de qué eran. Eh, por lo que se ve, era un momento muy distinto para la música cristiana. Y cierra con una nota que te hacen a vos. Y primero, habiendo pasado por todo eso que leí, llegar al final y leer lo que vos habías dicho, fue impactante porque hoy transmitís exactamente lo mismo. mm. Eh, y tipo, decía, no puedo creer que pasaron más de 20 años, sigue siendo lo mismo, sigue siendo igual de vigente. Y, y algo que te preguntaban era sobre el tema de producción, y algo que vos decías era que no pretendés bajo ningún concepto diluir el mensaje por ser escuchado un poco más. Mm. En algún momento eh, vino un productor y dijo, necesitamos acá hacer esto porque si no, no garpa. Y hablo de ya tirando más al final, ¿no? En 2002. Nosotros nunca tuvimos ni con la compañía ni con los productores ese tipo de inconveniente. O sea, nosotros cuando trabajamos con producción, entregamos la maqueta, porque siempre trabajamos con maquetas. O sea, si vos Mm, escuchás las canciones y te muestro la maqueta, claro. es lo mismo. Sí. Eh, o sea, uno está grabado en un home studio y otro está grabado en un estudio de verdad. Mm, Eh, pero los productores escuchaban y decían, esto está terminado, esto está hecho, esto no hay que tocar nada, está muy bien. mm, Este, sí, después tuvimos la posibilidad, ponerle que algo que no habíamos hecho con demasiada intención, fue incorporar algunos músicos invitados, que Juan en primera sí, muy alto, digamos, sí, sí. que trajeron un aporte de experiencia, de capacitación, de enriquecimiento, ¿no? Eso es, digamos, lo que aporta eh, la disquera, por así decirlo, al Claro, proyecto. sí, el hecho, bueno, viste que cuando inició, digamos, todo el movimiento cristiano, Mm, ¿no? De música, que por el momento histórico que estábamos viviendo, el rock fue lo sobresaliente, digamos, ¿no? Eh, todos estaban, o sea, grababan como se podía, pero nadie había entrado a un estudio de verdad, claro. ¿no? Entonces, cuando entramos por primera vez en un estudio de verdad, con gente, digamos, de los mejores técnicos que había en nuestro país y en gran parte del mundo, fue un aprendizaje acelerado, ¿no? Ahí no solamente entendés muchas cosas, sino que también entendés que hay mucho fantasma alrededor de esto. Entonces, no, hay cosas que no Sí. son tan complicadas ni tan así como parecen desde afuera, ¿no? Mm, Hay cosas que son mucho más simples que uno se imagina y que la música no es tan difícil eh, en relación a lo que significa tener un buen producto, ¿no? Sino que
se podría definir en algún aspecto como un milagro, pero no como el derecho de pocos, digamos, ¿no? Claro. Eh, O sea, música puede hacer mucha gente. sí, Ok. sí. Eh, no en el sentido de convertirse en alguien relevante en la historia. Claro, no, simplemente hacer música. Exacto, Sí. exacto. Y hoy, bueno, imagínate, nosotros hicimos discos que mezclábamos en Los Ángeles, eh, masterizamos en Hollywood, eh, porque no encontramos ese audio Claro. en ningún estudio ni en ningún técnico de acá de Argentina, ¿no? Hoy prácticamente eso es innecesario, ¿no? Sí. Hoy hay herramientas increíbles, se ha avanzado en la tecnología de una manera sorprendente, digamos, uno mira hacia atrás y dijimos, no, viste, o sea, si hubiésemos tenido esto, y Sí. bueno, pero así es la vida, ¿no? Igual, teniendo en cuenta la época, el salto de calidad que hay entre... A ver, No te alejes de mí es mi disco favorito de Kiosco. Maquillaje Gama es mi segundo disco favorito de Kiosco. Y el salto de calidad es enorme. Mm. Y lo más loco de todo para mí es que el tiempo que hay entre un disco y el otro no es tanto. Ujú. Y eso es algo que siempre me resultó este, re loco. Em, pero también queda en evidencia totalmente la calidad de composición que había. Este, Era como que la idea estaba así, pero por las limitaciones de la época Sí. no se podía llevar a cabo. Y es algo que para mí queda totalmente en evidencia cuando sale Maquillaje Gama. Lo último que te quería preguntar era sobre el concepto de Invisibles, que es algo que desde que salió em, sigue siendo vigente. Sigue estando, se sigue hablando, se sigue compartiendo. Em, yo no tengo tantos recuerdos de haberte escuchado compartir en esa época porque era un nene, pero ¿en qué momento el concepto quedó definido y en qué momento dijiste, bueno, sí, vamos por acá, de esto tiene que hablar el disco, Sí. de esto tiene que ser compartido? Yo conté mucho e incluso lo puse en el libro también. Este, ¿Y por qué Invisibles fue una bisagra, no? O sea, si uno ve el recorrido de Kiosco, el primer disco eh, habla del nuevo nacimiento, ¿no? Solo nacer, todo nada por Dios, ¿no? Eh, de cómo cruzar la frontera de la cruz y encontrarse con la nueva creación, ¿no? Muchos testimonios, tiene un contenido muy social. En el 2000 Dios me habla y me dice, mi iglesia tiene que ser evangelizada, ¿no? Se tiene que volver a mí, ¿no? Es sacudirse del humanismo, devolverme a la iglesia, ¿no? Y bueno, entonces hacemos un disco para la iglesia, le decimos a la iglesia que no se aleje, de Dios diciéndole a la iglesia, no te alejes de mí, ¿no? Eh, Después, en Maquillaje Gama hablamos de las dos naturalezas, ¿no? De Adán y de Cristo. Y todos los maquillajes, o la gama de maquillajes que tiene eh, el ser humano, la antigua creación, ¿no es cierto? Cómo quiere mejorarse a sí misma, esta cuestión de, de las cisternas rotas, ¿no es cierto? Buscando agua donde no la hay o no pueden retenerse. Eh, Después aparece Universo 4, que es la identidad de la iglesia en Cristo, ¿no? En su totalidad, como el ser integral, ¿no? Eh, y cuando aparece Invisibles, yo tenía el disco pensado
incluso tenía otro nombre. Y una persona me llama y me dice, ¿sabes que hay un hermano que tiene una palabra de Dios para vos? ¿Tenés problema que te la den? No, le digo. Bueno, me empieza a hablar, me dijo, Dios me habló de vos, me habló de tu vida. Y me cuenta, me dice a mí, o sea, me empieza a explicar cómo funcionaba todo el mundo espiritual, el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y de repente me empieza a decir todo lo que me estaba pasando. Wow. Fue muy impactante. Y él me dijo, el Señor me dijo que te diga que el diablo te quiere matar. Pero que Él está con vos. Que Él está en vos. Y dice, yo de repente miré y había un ejército de ángeles atento a todos tus movimientos. Me dijo, pero decile a Fabián que la clave es santidad, que no se dé permiso. Yo voy delante, ¿no? Entonces, yo ese día, o sea, vuelvo a casa y esa noche tengo ese sueño, ¿no? Que el Señor me dice, yo estoy construyendo la iglesia, pero no es la iglesia que vos ves, ¿no? Y me dice, estoy construyendo mi iglesia con gente que no necesita promoción, aplauso, reconocimiento para vivir la vida, el diseño eterno, la vida que yo diseñé para ellos. Y entonces me dice, yo quiero que la gente cuando te vea reconozca a mi Hijo Jesús en vos, ¿no? Entonces toda esta idea del Jesús del siglo XXI, de la plenitud, Cristo como el todo y en todos, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, o sea que la misma vida que estaba en Jesús ahora está en nosotros, ¿no? Cristo se impartió en vida y vino completo a nosotros y nosotros estamos completos en Él, pero no hay evangelio a menos que yo vengo y el que sea visto sea Él, ¿no? Entonces me vino la idea de la invisibilidad, ¿no? Y ahí yo replanteé todo el disco de nuevo, encontré el nombre que se iba a convertir en la bisagra de todo lo que, el abanico de lo que Dios estaba hablando, y volví a escribirlo, o sea, tenía muy en claro ya hacia dónde Dios quería que vayamos, ¿no? Claro, no, después de eso no quedan dudas. No quedaban dudas. Entonces, cuando uno ve algo, es muy difícil transferir la experiencia, ¿no? Y me acuerdo que los chicos, en un principio no se entendía. Me costó mucho, llevó un tiempo hasta que se entienda hacia dónde nos estábamos dirigiendo, ¿no? Yo les hablaba, hasta que en un momento se vio. Chicos dijeron, ah, era esto, ¿no? Y ahí es como que nos cayó a todos y entramos digamos, en la identidad de lo que Dios estaba hablando. Definitivamente, artísticamente, creo que hay un escalón en cada disco. Sí. Y creo que Invisibles pudo expresar, creo yo, aunque las obras o los discos se abandonan, no se terminan, ¿no? O sea si vos no tuvieras una fecha para entregar, si no lo abandonás, lo estás corrigiendo todo el tiempo, ¿no? Hay un momento que vos decís, bueno, basta, ya está, lo abandono, quedó, ya está, ¿no? Porque uno lo quisiera mejorar todo el tiempo. Pero puedo decir que es un punto de llegada, que logramos lo que Dios nos estaba hablando. En eso quedamos tranquilos y creo que la repercusión, digamos, casi como una bandera de Invisible fue entendida, ¿no? Totalmente. Gracias, Fabi. Gracias a vos. Listo. Bueno, que funcione todo esto.
Esperemos que de sí. músicos explicando esto lo que no se ve, digamos, el detrás de escena, Sí, la explicación de qué vivió o qué recibió un compositor, un autor, para poder expresar un hecho artístico, ¿no? Eh, eh, es buena la idea. A veces uno se queda pensando, ¿no? En qué bueno sería si yo pudiera contar esto, ¿no? No, digamos que yo no soy precisamente una persona que le pase demasiado seguido eso porque tengo la oportunidad claro, sí, de obvio. hablar mucho. Eh, pero hay músicos que solo se pueden expresar desde sus canciones y hay mucha riqueza Totalmente. detrás de todo eso. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, gracias. Eso. Te dejo Gracias acá. a vos.